Buenas tardes. Siendo las 13 horas con 12 minutos del 2 de diciembre de 2019, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz, convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes, además de usted, la magistrada Claudia Díaz Tablada y el magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existen quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera del Código Electoral del Estado y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 8 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con las claves de identificación, nombres de los actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Con la precisión de que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 951 de este año ha sido retirado de la lista de asuntos a analizar en la presente sesión pública. Es la relación de asuntos programados para esta sesión pública. Magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretaria. Compañera magistrada y magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretaria Erika García Pérez, le solicito dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 919 y 945, ambos de este año, turnados a la ponencia a cargo de la magistrada Claudia Díaz Tablada. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. Doy cuenta con 2 proyectos de sentencia relativos a los juicios ciudadanos identificados con las claves 919 y 945, ambos de este año, en los cuales los actores, en su calidad de agentes y subagentes municipales de diversas localidades pertenecientes a los municipios de Acayucan e Ixtaxoquitlán, Veracruz, demandan del ayuntamiento respectivo la omisión de proveerles de una remuneración por el ejercicio de sus cargos. En el juicio ciudadano identificado con la clave 919, la propuesta razona que los actores como servidores públicos tienen derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de sus funciones. En ese sentido, se propone ordenar al ayuntamiento responsable a que, conforme con los efectos del proyecto, establezca en el presupuesto de egresos 2020 una remuneración con efectos extensivos para todos los agentes y subagentes municipales. Por su parte, en el juicio 945 se propone la inoperancia de los planteamientos hechos valer ante la actualización de la figura de la eficacia refleja de la cosa juzgada. Lo anterior, porque en los juicios ciudadanos 827 y acumulados, en razón de la misma cuestión puesta en controversia, este tribunal condenó a los ayuntamientos de Ixtaxoquitlán al pago de remuneraciones con efectos extensivos a todos quienes ocupen los cargos de agentes y subagentes municipales, por lo que el actor es beneficiario de las consecuencias de dicho fallo. Es la cuenta, magistrado presidente, señora y señor magistrados. Muchas gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, están a su consideración los proyectos de cuenta. Si no hay intervenciones, magistrados, solamente me gustaría precisar el sentido de mi voto, dado que por congruencia y en atención a lo que se resolvió por unanimidad en el expediente TEP-JS 675-2019 y acumulados del Ayuntamiento de Minatitlán, donde ya se ordenó de manera específica al Congreso del Estado que en el ámbito de sus atribuciones legisle en breve término sobre la omisión legislativa, pues yo considero que en estos casos que estamos pronunciándonos ahora sobre este mismo tema, convendría que se vinculara directamente al Congreso para legislar y otorgar certeza y seguridad jurídicas a los agentes y subagentes municipales justiciables en estos asuntos. Creo que además esto daría eficacia y eficiencia al derecho fundamental que se aduce violentado, en el caso concreto el derecho a una remuneración. Por esta razón, en el caso
del asunto que se ha sometido a nuestra consideración en el JS 919, yo emitiría voto concurrente. No sé si habría alguna otra intervención. De no ser así, secretaria, por favor, tome la votación que corresponda. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos en los términos que lo presenta la señora magistrada. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Con los proyectos en los términos de mi participación, secretario. Magistrado presidente, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 919 y 945, ambos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos, con la emisión de voto concurrente por parte de usted, magistrado presidente, en el juicio ciudadano 919/2019. Gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 919/2019 se resuelve. Primero, se declara fundada la omisión del Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz, de reconocerles y consecuentemente otorgarles a los actores una remuneración por el desempeño de sus funciones como agentes municipales y o subagentes. Segundo, se ordena al referido ayuntamiento dar cumplimiento a la presente sentencia en términos de lo señalado en el apartado de efectos de la sentencia. Tercero, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en la presente sentencia y se le exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones contemple en la Ley Orgánica del Municipio Libre la remuneración a los agentes y subagentes municipales por el ejercicio de su cargo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 945/2019 se resuelve. Único, se actualiza la eficacia refleja de la cosa juzgada en los términos precisados en el último considerando del presente fallo. Secretaria Alba Rodríguez San Gabriel, dé cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 933, 944 y 947, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con su autorización, magistrada, magistrados. A continuación, me permito dar cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 933, promovido por María Elena Baltasar Pablo en su calidad de regidora quinta del Ayuntamiento de Alto Tonga, Veracruz, en contra de la respuesta emitida por el presidente municipal a través del oficio 420 de fecha 21 de octubre. Respecto al fondo del asunto, se tiene que el 17 de octubre la regidora quinta presentó un escrito de solicitud de diversa documentación relativa a los temas que serían motivo de análisis, discusión y aprobación en la sesión de Cabildo que se llevaría a cabo a las 10 horas del 22 de octubre. Sobre tal escrito, el presidente municipal le informó esencialmente que no existe disposición legal que establezca la obligación de proporcionarle la documentación previamente solicitada. Los agravios de la actora se estiman fundados. Lo fundado del agravio radica en que si bien el presidente municipal señala que no existe disposición normativa que obligue al ayuntamiento o al presidente edilicio a entregar la documentación solicitada por la inconforme, o que los efectos de la sentencia dictada en el expediente TEP JDC 476/2019 no ordenan la entrega de documentación a los ediles previo a la celebración de Cabildo, también lo es que, en el caso, el presidente municipal debió valorar que la petición de la documentación solicitada estaba debidamente justificada, pues la regidora en su escrito señaló expresamente que la documentación en comento la requería para tener conocimiento de los puntos a tratar en la sesión de Cabildo que se celebraría el 22 de octubre a las 10 horas. Por tanto, a fin de garantizar en adelante a la regidora actora el efectivo ejercicio de su atribución de discernir los temas sometidos a análisis, discusión y aprobación de Cabildo, se conmina al presidente municipal del Ayuntamiento de Alto Tonga, Veracruz, para que, en lo subsecuente, al notificar el oficio de cita para la sesión de Cabildo, deberá correr traslado con las constancias íntegras y legibles que se relacionen con los puntos que serán sometidos a discusión y aprobación, sin distinción de la comisión edilicia a la que pertenezcan los convocados. Me permito dar cuenta ahora con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 944, promovido por José de Jesús Mancha Alarcón, en contra del documento SG 174/2019, que contiene las providencias emitidas por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN,
en relación a la ratificación de la elección de la Presidencia, Secretaría General y 7 miembros del comité. En primer lugar, el actor solicita el conocimiento del presente asunto vía salto de instancia, bajo el argumento de que el proceso de renovación del Comité Directivo Estatal del PAN inició desde el mes de septiembre de 2018 y que ha transcurrido más de un año que el comité no ha tenido certeza en cuanto a su integración. De ahí que, de no resolver de manera oportuna, podría mermar la posibilidad de ejercer el cargo de manera irreparable. Para este órgano jurisdiccional, las razones expuestas por el promovente son insuficientes para justificar el conocimiento per saltum de su impugnación, porque el agotamiento del recurso intrapartidista no produce una merma considerable o la extinción de su pretensión, al ser un medio idóneo y eficaz para garantizar el derecho que se aduce conculcado. Por el contrario, existe un órgano partidista constituido debidamente y una vía idónea y eficaz para resolver al interior del partido la controversia planteada por el promovente para la plena restitución del derecho que aduce le fue vulnerado. Dicho órgano interno es la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, en términos del artículo 89 de los estatutos del citado partido político. En esa tesitura, lo procedente es reencauzar la demanda del expediente en que se actúa para que sea la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN la que, conforme a su normativa partidaria, resuelva lo que en derecho corresponda en términos de lo señalado en el apartado de efectos de la presente resolución. Por último, doy cuenta con el expediente JDC 947 de este año, promovido por José de Jesús Mancha Alarcón en contra de la resolución dictada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN en el expediente CJ-GIN 269-2019. El juicio se propone sobreseer, al actualizarse lo dispuesto en el artículo 378, fracción cuarta del Código Electoral, es decir, fue presentado extemporáneamente. Esto porque de las constancias que integran el expediente se advierte que dicha resolución fue notificada personalmente al actor el 5 de noviembre, mientras que su juicio fue presentado el 11 del mismo mes. Y atendiendo al artículo 10 de la convocatoria para la elección extraordinaria de la Presidencia, Secretaría General y 7 integrantes del Comité Directivo Estatal de dicho partido, los plazos y términos se computan considerando todos los días y horas como hábiles. Siendo así, para este tribunal, el medio de impugnación no se presentó en el plazo de los 4 días siguientes a la notificación del acto impugnado, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada previamente y al encontrarse admitida la demanda, lo procedente es su sobreseimiento. Es cuanto. Gracias, compañera magistrada. Magistrado, están a su consideración los asuntos de cuenta. Magistrados, si me permiten, yo haré una reserva en estos asuntos en cuanto hace al asunto TEP-JS 933/2019, porque aunque comparto las razones, el sentido que se da en su mayoría sobre el hecho de que se declara fundado el agravio, sobre la ilegalidad de la respuesta contenida en el oficio 420 de 21 de octubre, por el cual en esencia se le negó proporcionar la documentación respecto de los temas que se desarrollarían en la sesión de Cabildo de 22 de octubre, por cuanto hace al corte de caja de los estados financieros y reporte mensual de obra pública correspondiente al mes de septiembre y la autorización de los manuales, creo que aquí vale la pena hacer una distinción. ¿Por qué? Porque estamos frente al derecho que tiene el edil de ejercer sus atribuciones y contar con la información respectiva para emitir un voto de manera razonada, ¿verdad? Entonces, el tema aquí es la diferenciación que debe realizarse cuando esa información que está solicitando tiene que ver con el ejercicio de las atribuciones que se prevén en la Ley Orgánica Municipal. Cuando no es así, creo que seríamos incompetentes para conocer de un derecho de petición genérico. Hay otras instancias, por ejemplo, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y de otra manera puede tutelarse el artículo 8 de la Constitución Federal. Máxime que, por ejemplo, la Sala Regional Jalapa, al resolver el expediente JE 16/2019, estableció que para efecto de determinar la procedencia del juicio ciudadano en esta materia, se debe estar, uno, si la negativa de información solicitada por la actora la pone en una situación de desventaja
frente al resto de los ediles. Y 2, la finalidad de la información solicitada, si está relacionada con alguno de los derechos que le asisten como regidora. Y 3, si la omisión reclamada constituía una obstaculización del desempeño del cargo. Aquí mi reserva es justamente que se está planteando en el proyecto de manera muy abierta. Para el caso concreto, que es el tema de los estados financieros, por supuesto que tiene ese derecho, por eso comparto el sentido, porque es parte de sus atribuciones como edil. Lo que no puedo acompañar es la consideración de que se deje de manera abierta y que pueda o que tenga que circulársele toda la información que pida para el desarrollo del cabildo. ¿Por qué? Porque esto también dificultaría la buena marcha del municipio y contravendría la autonomía del propio ayuntamiento. De manera que yo creo que aquí, en cada caso concreto, debe demostrarse si, primero, el que no le hayan dado esa documentación le impidió ejercer su derecho a diferencia de los otros ediles. Segundo, si la información que está pidiendo tiene que ver con el desempeño de sus funciones. O sea, no puede pedir cualquier tipo de información, sino la que tenga que ver con el ejercicio de sus atribuciones. Y tercero, si la omisión reclamada constituye una obstaculización del desempeño del cargo, porque si no se dan estos elementos, de acuerdo como lo sostuvo la Sala Jalapa, nosotros tendríamos que declararnos incompetentes en este tema. Por estas razones es que no acompañaría estas consideraciones genéricas sobre la posibilidad y la vinculación al ayuntamiento de que se le tenga que entregar necesariamente toda la información que solicite. Y lo que sí acompaño es que en el caso de los estados financieros se le proporcionen, porque estimo que eso sí corresponde a sus atribuciones y tiene que conocer puntualmente cómo está el estado financiero del ayuntamiento para poder aprobar o votar en contra de la administración que se esté llevando del municipio. Insisto, en la propia convocatoria se pueden convocar otros asuntos que no tienen que ver con la responsabilidad que tenga el edil, ya sea la comisión respectiva, etcétera. Entonces, por estas razones, anuncio que emitiría un voto concurrente en este asunto. Por otra parte, en cuanto hace al JS 944, en este asunto debo señalar que contemplo y considero apropiado el estudio que se hace y el sentido que se da de sobreseer en este caso al no surtirse los requisitos de procedencia del salto de instancia para reencauzarse a la Comisión de Justicia para que resuelva el medio de impugnación. También comparto que en la resolución se plasme que en la demanda que originó el presente juicio el actor transcribe argumentos referentes a las supuestas incidencias. Perdón, debo precisar, me refiero al 944, no es el de sobreseimiento, sino donde estamos señalando que debe ser la instancia partidista la que se pronuncie sobre las providencias dictadas por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Comparto también que las alegaciones no justifican que este órgano jurisdiccional emprenda un estudio en plenitud de jurisdicción, pues al haber sido planteadas en el medio de impugnación partidista, para que puedan ser analizadas, deben ser controvertidas en la cadena impugnativa correspondiente. Por estas razones, creo que lo único que adicionaría yo en el estudio es que se tome en cuenta, que nos hagamos cargo de que el justiciable está haciendo una transcripción de supuestas irregularidades en la elección controvertida. Creo que como tribunal de primera instancia, en sede jurisdiccional, tenemos que hacernos cargo del principio de exhaustividad de nuestras resoluciones y eso implica atender todos los planteamientos que nos formulan. De manera que creo que la respuesta conducente sobre estas transcripciones que realiza el justiciable, tendríamos que señalar que en su momento es un hecho notorio que también se hacen valer en el juicio de inconformidad GIN 260-2019 ante la Comisión de Justicia del Consejo Nacional y que esa resolución ya fue controvertida en el diverso juicio JS 947 que también se va a resolver en esta misma sesión. De manera que para hacernos cargo de todos los planteamientos es que yo propondría que se adicionara también esta consideración, pero salvo este tema,
estoy de acuerdo tanto con las consideraciones como con el sentido que se propone. No sé si habría alguna otra intervención. De no ser así, le pido, secretaria, que tome la votación que corresponda. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos y en los términos presentados por el magistrado ponente. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Son mi propuesta. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Estoy de acuerdo con los proyectos presentados, con la precisión de que en el JS 933/2019 haré un voto concurrente, mientras que el 944 un voto razonado. Magistrado presidente, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 933, 944 y 947, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión del voto concurrente anunciado por parte de usted, magistrado presidente, en el juicio ciudadano 933 de este año, así como la emisión del voto razonado en el juicio ciudadano 944-2019. Muchas gracias, secretaria. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 933 de este año se resuelve. Primero, se declaran fundados los agravios expuestos por la de regidora quinta del Ayuntamiento de Alto Tonga, Veracruz. Segundo, se ordena al presidente municipal del Ayuntamiento de Alto Tonga dar cumplimiento al ordenado en términos de lo señalado en el apartado de efectos de la sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 944 de este año se resuelve. Es improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano al no surtirse los requisitos de procedencia de salto de instancia. Segundo, se reencausa el presente juicio ciudadano a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN para que, conforme a sus atribuciones, resuelva el medio de impugnación en términos de lo señalado en el apartado de efectos de la resolución. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 947/2019 se resuelve. Único, se sobresee el juicio ciudadano interpuesto por el actor en términos de lo razonado en el considerando segundo de esta resolución. Secretario José Antonio Hernández Huesca, le solicito dar cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 936 de este año, turnado a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Se da cuenta del juicio ciudadano con expediente 936, formado con motivo del escrito de José Manuel Montiel Hernández en su calidad de agente municipal de la congregación El Alto San Francisco del municipio de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, quien reclama que la cantidad de dinero que le fue entregada como pago de sus remuneraciones en su calidad de agente municipal, el ayuntamiento responsable pretende que correspondan al periodo del mes de enero al mes de agosto, pero no a la base de un salario mínimo, sino calculadas en UMAS, por lo que su pretensión es que el ayuntamiento le pague durante el presente ejercicio fiscal su remuneración de manera adecuada y completa en salario mínimo, toda vez que en el presupuesto modificado y aprobado por el propio Cabildo fue contemplada de esa forma, ya que la autoridad fue omisa en mencionar cuántos meses amparaba el cheque del pago realizado. Reclamo que se propone como fundado. Lo anterior, porque a partir de los efectos establecidos en la sentencia de 6 de marzo, dictada en el diverso expediente TED-JDC 38/2019, como en sus resoluciones incidentales de incumplimiento de sentencia de 14 de junio, 7 de agosto y 28 de octubre, del cual deriva la escisión del escrito que motiva el presente juicio ciudadano, se ordenó al ayuntamiento que debía pagar al hoy actor su remuneración en los términos que se encuentra presupuestada en la modificación del presupuesto de egresos de 2019, siendo el caso que la cantidad de dinero que el ayuntamiento le pagó por el periodo que refiere representa 1.399.77 pesos quincenales o 2.799.54 mensuales, pues de acuerdo con dicha sentencia y sus respectivas resoluciones incidentales, la obligación del ayuntamiento es pagarle la remuneración a que tiene derecho en su calidad de agente municipal en los términos que se encuentra prevista a su favor en la modificación de su presupuesto de egreso de 2019, es decir, a partir del 1 de enero y no menor a un salario mínimo, esto es, por la cantidad de 3.080.40 pesos mensuales o 1.540.20 pesos quincenales, por estar presupuestada la base de un salario mínimo vigente en la entidad. Parámetro mínimo de pago
para el ejercicio fiscal 2019, que además se reiteró como efecto obligatorio por este mismo tribunal en la sentencia de 8 de agosto dictada en el diverso expediente TED-JDC 236/2019 y acumulados, con efectos extensivos para todos los agentes y subagentes municipales de las Vigas de Ramírez, Veracruz, incluido el hoy actor. Por tanto, no se puede reconocer como válido que el pago realizado por el ayuntamiento se pueda calcular en UMAS por el periodo de meses a que aduce corresponde. Asimismo, se precisa que si bien el pago cuestionado incluye las remuneraciones de los meses de enero a marzo, de los cuales su revisión corresponde al cumplimiento de la sentencia del expediente TED-JDC 38/2019, también incluye los meses de abril a agosto, respecto de los cuales no se tiene por acreditado que hayan sido pagados por el ayuntamiento en los términos presupuestados en la modificación de su presupuesto de egreso de 2019. Además, que respecto de los meses de septiembre a noviembre no existe constancia de que el ayuntamiento ya se los haya pagado en salario mínimo, como se ordena conforme a los efectos que se establecen en el presente proyecto de sentencia. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, si me permiten en este asunto, quisiera hacer una intervención para aclarar el tema de la decisión que lo originó y por qué estamos planteando la solución a este pleno en los términos que se realizó. Miren ustedes, en este asunto se forma con motivo del escrito de 8 de octubre de José Manuel Montiel Hernández, en su calidad de subagente municipal de la Congregación El Alto San Francisco del municipio de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, relativo al desahogo de vista del hoy actor que realizara dentro del cuaderno incidental TED-JDC 38/2019, incidente 3, toda vez que hace valer ciertas manifestaciones que escapan a lo estudiado en la sentencia principal del referido expediente. Esto es, señala que la cantidad de dinero que le fue entregada como pago de sus remuneraciones, el ayuntamiento pretende correspondan al periodo de la primera quincena del mes de enero a la primera quincena del mes de agosto del presente año, pero no a la base de un salario mínimo, sino calculadas en UMAS. De ahí que, en mi opinión, la litis en el presente asunto tiene dos temas. El primero, si efectivamente se vulnera el ejercicio del cargo, el derecho de ejercicio del cargo del actor en su calidad de subagente municipal, dado que el pago que se le realiza, la autoridad responsable, el Ayuntamiento de Las Vigas, Veracruz, pretende que se tome en cuenta de enero hasta el mes de agosto y además calculado en UMAS. De ahí que, bajo el principio de suplencia de la queja y conforme a lo previsto en el artículo 363, fracción tercera del Código Electoral, estimo que en este juicio ciudadano es posible deducir que está incorrectamente calculado y pagado el monto que hace valer la autoridad por el periodo del mes de enero al mes de agosto. Aquí debo precisar que ya en la sentencia incidental del 38 ya se está revisando de los meses de enero a marzo, que fue el periodo que correspondió a esa sentencia. Y este nuevo juicio tiene que ver con lo presupuestado y pagado de abril al mes de agosto también de este año. Por tanto, estimo que en este caso, al considerarse que el pago reclamado incluye estas remuneraciones de los meses de abril a agosto y no se tiene acreditado que esto sea pagado en los términos que el propio ayuntamiento realizó en su modificación presupuestal, es que considero que los agravios deben estimarse fundados. Esto es, la cantidad que ordenamos nosotros y que modificó el ayuntamiento es por la cantidad de 3,080.40 pesos mensuales o 1,540.20 quincenales. Lo que además esto se detalla en la propuesta que les fue circulada y que creo que acordamos por unanimidad ese monto mínimo. Sin embargo, si nosotros dividimos esta cantidad que señala el propio ayuntamiento, no alcanza el salario mínimo ordenado. Por estas razones y también porque el actuar procesal del ayuntamiento ha sido contumaz, a pesar de que en el acuerdo de requerimiento del 11 de noviembre se le apercibió
con sancionarlo con multa y no remitió las constancias de trámite atinentes, es que también estamos proponiendo que se sancione con multa al no haberse cumplido a la fecha por parte del presidente municipal, la síndica única y el regidor, los efectos ordenados ni el trámite respectivo. Creo que esta multa es suficiente para inhibir la contumacia con la que se ha conducido el ayuntamiento. Esta es la esencia del proyecto que les fue circulado y está a su consideración, desde luego, magistrada, magistrado. Adelante, señora magistrada. Bien. Con el debido respeto a los magistrados integrantes de este pleno, me permito anticipar que formularé voto particular en el presente asunto, ya que disiento con el sentido por las razones siguientes. El juicio ciudadano que ahora se resuelve tuvo como origen la escisión que se realizara del escrito de 8 de octubre a través del cual el actor desahogó la vista concedida en los autos del incidente de incumplimiento de sentencia del juicio ciudadano 38 del presente año, respecto de las acciones de cumplimiento a la sentencia realizadas por el ayuntamiento responsable y el Congreso del Estado. En ese incidente se determinó que de las manifestaciones del incidentista era posible advertir, con motivo del agravio, una omisión por parte del ayuntamiento responsable de mencionar cuántos meses amparaba el cheque relativo al pago, así como referir que el pago lo estaba realizando en un mes. En ese orden de ideas, la que suscribe, estimo que resulta innecesario aperturar un nuevo juicio ciudadano para atender esa manifestación, pues dicha decisión por parte de este Tribunal Electoral implicaba apartarse de los lineamientos del párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y en los términos que fijen las leyes, emitiendo las resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En efecto, desde mi perspectiva, los planteamientos del incidentista no representaban un nuevo motivo de agravio o materia de impugnación que ameritaran ser analizados a través de un diverso juicio ciudadano, ya que al llevar a cabo dicha promoción, lo único que hizo el promovente fue dar a conocer su inconformidad en lo correspondiente al incidente de incumplimiento de sentencia en la mecánica del pago empleada por el ayuntamiento responsable en relación con las remuneraciones establecidas en el presupuesto de egresos de la presente anualidad. Aunado a lo anterior, ahora en el proyecto presentado, se escribe una variación con los motivos de agravio, precisando que bajo el principio de suplencia de la queja y conforme a lo previsto en el artículo 363, fracción tercera del Código Electoral, la pretensión final del subagente municipal es que el Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, le pague sus remuneraciones en salario mínimo durante los meses del presente año, es decir, de abril a la fecha de la emisión de la presente sentencia. Sin embargo, para que proceda la suplencia de la queja, es necesario que en el escrito de demanda, o en este caso, el escrito de desahogo de vista, se encuentre un principio de agravio del cual se pueda desprender la pretensión del promovente. En esta tesitura del análisis minucioso del escrito de 8 de octubre, no se advierte ningún principio de agravio encaminado a combatir la falta de pago de los meses de abril a la fecha de la emisión de la presente sentencia. Máxime que, como ya se mencionó en párrafos precedentes, al resolver el incidente de incumplimiento relativo al juicio ciudadano 38 del presente año, se atendió tal pretensión al ordenársele al ayuntamiento pagar conforme a lo presupuestado, y en este caso, bueno, atendiendo a salarios mínimos. Por lo antes planteado, es que me aparto del proyecto sometido a discusión y aprobación del Pleno de este tribunal. Esto es, yo considero que ese planteamiento que fue realizado a partir de un desahogo de vista en el incidente relativo al juicio ciudadano 38 ya se dio respuesta y ya se les señaló respecto al pago que debía ser en salarios mínimos. De ahí que, bueno, desde un principio yo me aparté en el sentido de realizar esa sesión, porque ya se estaba dando respuesta dentro del propio incidente de incumplimiento de sentencia. Y en el caso, ahí se señaló que únicamente, bueno, eran manifestaciones relativas a la omisión por parte del ayuntamiento de mencionar cuántos meses amparaba el cheque
del pago, así como referir que el pago lo realizaba en UMAS. Y ahora, cuando se hace el análisis respecto a este juicio ciudadano 936 del presente año, se hace una variación diciendo que se debían contemplar del mes de abril y agosto, cuando no existe ningún señalamiento en ese sentido. De ahí, bueno, considero que se hizo la variación respecto al tema por el cual se hizo la escisión. Y bueno, yo considero que no era necesario realizarla porque ya hubo una respuesta dentro del incidente en cumplimiento de sentencia relativo al juicio ciudadano 38. Y bueno, esas son las razones por las cuales yo me aparto del sentido del proyecto. Muchas gracias, magistrada. Está a consideración, magistrado. Sí, muy buenas tardes a todos quienes hoy nos acompañan. Pues bien, he escuchado atentamente la cuenta que nos dio el secretario, así como los planteamientos de la señora magistrada. Y en ese sentido yo sí quisiera comentarles que respecto de este asunto, por una parte, creo que se varió sustancialmente el fondo del mismo. Yo en un principio estaba a favor de lo que nos había presentado el señor magistrado, sin embargo, creo que este proyecto que nos presenta posteriormente elevaría la litis y nos presenta otro proyecto que desde mi punto de vista no es el primero que nos pasó, ni son los cambios que acordamos, porque cuando yo estuve de acuerdo, él manejaba en su proyecto que el agravio del actor era que la autoridad responsable, en este caso el Ayuntamiento de Las Vigas, le estaba considerando su pago en UMAS, respecto al monto que correspondía a los meses de enero y agosto. Pero ahora en el proyecto que yo tengo aquí a la mano, el ponente modificó estos planteamientos para llegar a una litis diversa, que es la omisión de pagarle remuneración a que tiene derecho en salario mínimo y no en UMAS, correspondiente a los meses de abril a la fecha. Yo ahí en este punto, pues la verdad es que estas cuestiones no fueron comentadas, o al menos no conmigo, entonces yo aquí no podría apoyar completamente este proyecto. Sin embargo, bueno, creo que aquí hay una variación clara de agravios, argumentando que bajo el principio de suplencia de la queja es que se está haciendo todo esto, pero bueno, es un tema que no lo vimos en la privada, los tres magistrados, y es por eso que, bueno, ya después de analizarlo en el poco tiempo que tuve, pues veo que también a ningún fin práctico llevaría a votar en contra del fondo del asunto, ¿verdad? Entonces es por ello que en este sentido únicamente me voy a quedar emitiendo un voto concurrente, ¿no? Porque como les dije, pues no es la versión que se nos pasó para discutirla y analizarla en la sesión privada como marca la ley. Sin embargo, respecto a un tema, sí emitiré voto particular que sí estoy en contra, y es respecto a la multa que le impone a los integrantes de esta autoridad responsable. Específicamente, voy a votar en contra del resolutivo tercero y de estos planteamientos que llevan a tal determinación, porque aquí se propone emitir una multa consistente en 25 UMAS para cada integrante del cabildo, pero en el caso particular considero que no podría ser, porque bueno, como bien lo sabemos todos los que conocemos la materia, las medidas de apremio constituyen instrumentos por los cuales los órganos jurisdiccionales podemos hacer cumplir nuestras determinaciones con la finalidad de vincular este cumplimiento de los mandatos judiciales. Y en ese sentido también el artículo 17 de nuestra Constitución Política nos establece que nosotros tenemos que dictar una justicia pronta, completa e imparcial. Y si a esto nos vamos, que el artículo 374 de nuestro código nos dice que podemos hacer uso discrecional de estos medios de apremio de acuerdo a las circunstancias de cada caso en particular, esto a fin de no provocar una merma en la impartición de justicia, pero también siendo objetivo y justo en las determinaciones. Ahora, yo aquí del análisis que veo del expediente, aquí nos dicen que se impone esta multa por la omisión del ayuntamiento responsable de dar cumplimiento a la sentencia. Sin embargo, yo estribo que de acuerdo a lo que se da en el propio expediente, no podemos multar por unos asuntos que se encuentren vinculados. ¿Por qué? Porque aquí finalmente nos dice en el proyecto: se difiere de la multa como sanción a imponer al ayuntamiento porque en el análisis que se realiza en este proyecto se refiere como planteamiento la omisión del ayuntamiento responsable de algunos aspectos del cumplimiento del expediente
juicio ciudadano número 38, diagonal 2019, así como la recaída en el 38, diagonal 2019, incidente 2, en los que si bien están relacionados con este expediente que ahora nos ocupa, que es el 936, creo que no puede determinarse un incumplimiento de aquellos que sirva para establecer en este expediente esta multa. Por eso es que yo en este sentido, pues no estoy a favor de este razonamiento que se hace, porque en el 936 se pretende actualizar supuestos del diverso J38 de 2019 y el incidente 2. Y es por ello que en este sentido, pues yo sí estaría en contra del resolutivo donde se impone la multa y reitero mi voto concurrente respecto al razonamiento de fondo que se hace del nuevo proyecto que se nos pasa a consideración. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, magistrados. Yo sí me gustaría hacer un par de precisiones porque pues me parece que no hay discusión de que el límite para circular las correcciones fue el 28 de noviembre, el viernes, a las 11 horas, de manera que me parece que hubo el tiempo suficiente para revisar las modificaciones que se están planteando. Y creo que también el artículo 37, en la fracción 9 del reglamento interior, señala que los magistrados tienen como sus entre atribuciones y obligaciones la de discutir y votar los proyectos que sean sometidos a su consideración en las sesiones públicas. O sea, este es el momento en que podemos discutir y votar los proyectos, de manera que, pues sí creo que esta parte de que no hubo tiempo, pues, no tiene apoyo. Por otro lado, en cuanto hace al tema de la litis que se está proponiendo y que se debe resolver, es que en este caso, desde mi participación anuncié que de la vista que recayó al JS 38, incidente 1, y que recibimos nosotros en ese tribunal el 3 de septiembre, ahí señala expresamente el actor, dice: han transcurrido ya más de 18 días hábiles para que la responsable otorgue la remuneración ya presupuestada para el suscrito, por lo que es omisa en dar cabal cumplimiento, ocasionando una prolongación injustificada de las violaciones a los derechos político-electorales, así como un retraso en las actividades jurisdiccionales de este tribunal electoral. Esto aunado que la sentencia fue dictada el 6 de marzo y hasta la fecha, en septiembre, van más de 180 días sin que se haya realizado el pago al que tengo derecho por ostentar el cargo de subagente municipal. De manera que solicito que se haga efectivo el apercibimiento previsto en la resolución incidental del 7 de agosto, consistente en una multa de hasta 100 veces el valor diario de la unidad medida y actualización, conocida como UMA, al presidente, síndico y regidor, así como al tesorero, con cargo a su patrimonio personal. Esto es, aquí nos está señalando dos cosas el incidentista, y que fue materia de una resolución que, es cierto lo que dice la magistrada, fue aprobada por mayoría en cuanto a escindir las consideraciones que se plantearon más allá de lo ordenado en el JDC 38. En este caso, lo que ya estamos revisando es lo que corresponde en este JDC 936, lo que corresponde a los meses posteriores a la emisión de la primera sentencia, es decir, de marzo al mes de agosto, porque así lo está planteando el propio incidentista. De manera que, para no estar en una simulación, creo que debemos hacernos cargo de lo que está planteando y atendiendo a que es un juicio ciudadano, pues tomar en cuenta que su pretensión final es que se le pague todo 2019, hasta esta fecha incluso que estamos resolviendo, y que se le pague conforme a la distribución presupuestal que ya está aprobada, que es salario mínimo y los 3,080 pesos, y además que no se le calcule en UMAS, porque eso reduce sustancialmente lo que tiene que cobrar. Hicimos el ejercicio en el propio proyecto que se le circuló oportunamente para establecer que en este caso el aceptar la reducción que está haciendo el ayuntamiento al pagar en UMAS implica, fíjense ustedes, una cantidad importante,
porque de los 36.964.80 que le corresponderían por el desempeño anual y que nosotros ya ordenamos, insisto, además de que en este caso ya hasta hubo efectos extensivos, si lo consideráramos así, estamos en el entendido de que tiene que pagársele 3.080.40 mensuales o 1.540.20 pesos a la quincena. Y el cheque que ampara, que supuestamente ampara el periodo de enero-agosto, es por la cantidad de 20.996, con lo cual, pues de una simple operación aritmética se advierte que no se está cumpliendo con lo que ordenamos al momento de resolver el precedente de este juicio, que, insisto, ha sido la cadena impugnativa primero del JS 38-2019 y sus respectivos incidentes, así como la decisión de la que nos estamos haciendo cargo ahora en este JS 936. Por estas razones, magistrados, es que la propuesta la sostendría en sus términos. Muchas gracias. No sé si habría alguna otra intervención. De no ser así, le pido, secretaria, que tome la votación del asunto. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. En contra del proyecto y presentaré voto particular. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Yo estoy en contra del resolutivo tercero respecto a la multa y emitiendo mi voto razonado respecto al fondo del asunto por las consideraciones que ya vertí. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Sí, con la propuesta en sus términos, secretaria. Magistrado presidente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 936 de este año ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada Claudia Díaz Tablada, quien ha anunciado la emisión de voto particular. Asimismo, con la emisión de voto concurrente y voto particular respecto al resolutivo tercero por parte del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Gracias, secretaria. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 936/2019 se resuelve. Con efectos de la votación que estoy percibiendo, en el que la magistrada va en contra de todo el proyecto, entiendo, incluyendo los resolutivos, y dado que el magistrado Sigala está votando a favor del sentido con el voto concurrente, pero en contra del resolutivo tercero, entonces entiendo que se rechaza este resolutivo. Es así, para aclarar, es el resolutivo que se refiere a la multa en términos de lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia. Este resolutivo es el que entiendo que ustedes, magistrados, están rechazando y que habrá una propuesta de cómo debe considerarse ese resolutivo, que hasta donde entiendo sería la amonestación en lugar de la multa, con lo cual tendría que cambiarse en la participación que haga el magistrado Sigala la propuesta, y yo me sumaría una vez que se pueda modificar este resolutivo tercero. Entonces, para claridad en la votación, secretaria, el resolutivo tercero se cambiaría por amonestación y en la parte de considerativa se quitaría el estudio de la multa, porque la amonestación, al ser la mínima, no requeriría la individualización correspondiente. Aclarado este punto, procedo ahora sí a leer los puntos resolutivos. Primero, se declaran fundados los motivos de agravio del promovente José Manuel Montiel Hernández en su calidad de subagente municipal de la congregación El Alto San Francisco de Las Vigas de Ramírez, Veracruz. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, a través de su presidente, síndica única, regidor único y tesorero municipal, procedan en términos de lo establecido en el considerando de efectos de la presente sentencia. Tercero, se impone al presidente municipal, síndica única y regidor de dicho ayuntamiento una amonestación, en términos de lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia. Cuarto, se ordena a la Secretaria General de Acuerdos de este tribunal que los datos de la medida de apremio impuesta sea incorporada al catálogo de sujetos sancionados.
Secretaria General, de acuerdos, dé cuenta con los asuntos restantes sometidos a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con los proyectos de resolución relativos a los juicios ciudadanos 819, promovido por José Vázquez Solís y Obdulia Vázquez Aguilar, y 871, promovido por Eutimio Fernández Palestina, todos en su carácter de agentes y subagentes municipales de diversas localidades de Tlacotalpan, Veracruz, en contra del ayuntamiento por la presunta omisión de otorgarles una remuneración económica por sus funciones como servidores públicos. En primer lugar, a consideración de la ponencia, se propone acumular el expediente TJDC 871 al diverso TJDC 819-2019, por ser este el más antiguo, a fin de que se resuelvan en una misma sentencia. Toda vez que el análisis de los escritos de demanda presentados por los actores, se advierte que existe conexidad en la causa, dado que existe identidad en el acto impugnado y la autoridad señalada como responsable. Ahora bien, la ponencia propone tener por no presentado los juicios ciudadanos mencionados, lo anterior derivado de la presentación de los escritos de desistimiento y su debida ratificación por parte de los promoventes ante la fedataria de este tribunal. Esto es al advertirse y no existir duda de la voluntad de los actores de desistirse de los juicios ciudadanos, al haber presentado sendos escritos de desistimiento, mismos que fueron ratificados por estos mismos. Se deben tener por no presentados los medios de impugnación en términos del artículo 124, fracción tercera del reglamento interior de este tribunal. Es la cuenta, magistrado presidente, señora magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretaria. Gracias, secretaria. Señora magistrada y señor magistrado, están a su consideración los proyectos de cuenta. De no existir intervenciones, señora secretaria, tome la votación, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la señora magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de la propuesta. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de la propuesta. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Con los proyectos. Magistrado presidente, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 819 y 871, ambos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 819 de este año y su acumulado 871 se resuelve. Primero, se acumula el expediente TEF-JS 871 al TEF-JS 819 por ser este el más antiguo. En consecuencia, se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria al expediente acumulado. Segundo, se tiene por no presentados los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos por José Vázquez Solís, Obdulia Vázquez Aguilar, Eutimio Fernández Palestina. Finalmente, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 14:05, se da por concluida.